Bueno, pues vamos con la sexta y última edición de los vídeos de programación en C++ con punteros. Vamos a ver, para terminar, el objetivo final que teníamos con esta serie de vídeos, que era la programación de una matriz dinámica de struct. Una matriz dinámica que contiene cada una de sus celdas, contiene un struct. Bien, una matriz dinámica de struct se define por medio de punteros a struct. Como ya sabemos de vídeos anteriores, un struct es un registro, es una estructura, un registro que tiene una serie de campos, como por ejemplo este que estamos viendo aquí, que es una persona. Definimos un struct persona que se compone de dos campos, el campo nombre, que es un array de 30 caracteres, y el campo edad, que es un entero. Bueno, pues si yo quiero almacenar una serie de, vamos a suponer que tenemos un edificio donde tenemos diferentes plantas y yo quiero almacenar ordenado por planta y por habitación, vamos a suponer que estamos hablando de un hotel, y quiero tener los datos de la persona asignada a la celda correspondiente de mi array o de mi array dinámico, que en este caso sería la estructura que guarda los datos de una habitación concreta. Vale, bueno, pues lo que haríamos sería, podríamos resolverlo con matrices estáticas, pero también lo podemos resolver con matrices dinámicas, lo cual nos permitiría sobre la marcha aumentar o disminuir el número de celdas, el tamaño de esa matriz. Bueno, pues se define exactamente igual que vimos con una matriz dinámica de enteros o de float. La diferencia es que el tipo de datos al que apunta tendremos un doble puntero, un puntero de puntero, y en lugar de apuntar a un entero o apuntar a un float, estaría apuntando al tipo de variable que hayamos definido struct, como es este caso, que sería persona. ¿Vale? Aquí hemos definido un struct persona compuesto de nombre y edad. Pues definiríamos un puntero, una variable p, que es un puntero de puntero a persona. ¿Vale? Declaramos un puntero de puntero a persona, reservamos memoria empezando por un array de punteros, igual que hicimos con el array, con la matriz dinámica de enteros, pues reservaríamos memoria para un array de punteros. P igual a new persona asterisco 3. En este caso estaríamos reservando un array de 3 punteros a persona. ¿Vale? O sea, estamos haciendo un array, P era un puntero de puntero a persona y lo hemos convertido en un array, en este caso ya de 3 punteros a persona. Y seguimos reservando memoria para cada uno de esos 3 punteros a persona, igual que hicimos exactamente igual que hicimos con las matrices dinámicas de enteros. Yo tengo creado un puntero que me apunta a un array de 3 punteros. ¿Vale? Cada uno de esos 3 punteros apunta al inicio de una fila. De manera que hacemos un bucle for, exactamente igual que hicimos con los arrays de enteros, pero en este caso simplemente al hacer la reserva con el operador new, la reserva de memoria, el tipo de datos que estamos reservando es persona. ¿Vale? Como persona hemos visto que era un struct formado por 30 caracteres para el nombre y un entero que son 4 bytes más. Realmente cada campo, o sea, perdón, cada estructura, cada dato de persona ocuparía 34 bytes en memoria. Cuando nosotros estamos diciendo que reserve 3 personas, pues lo que está buscando en memoria son 3 veces 34 bytes consecutivos para poder almacenar los datos de esas 3 personas. Entonces, en cada bucle que estamos haciendo, pues lo que va haciendo es buscando a partir del primer puntero, busca 3 celdas consecutivas de tamaño 34 bytes en este caso que estamos diciendo, y cada una de ellas contendría una persona, persona y persona. Volvemos a hacer el segundo paso del bucle y a partir del segundo puntero enlazamos otro array de 3 personas y volvemos a hacer el último paso del bucle y tendría otras 3 personas. De esta manera hemos creado una matriz dinámica porque al inicio de la ejecución del programa no había memoria reservada y se ha reservado durante la ejecución del mismo. De hecho, este número 3 que tenemos aquí, o en la diapositiva anterior, podríamos haber puesto una variable que previamente el usuario hubiera decidido cuántas plantas tiene el hotel o cuántas habitaciones por planta,
etcétera, ¿vale? Es una forma de poder crear la matriz con un tamaño en tiempo de ejecución, e incluso después con el operador delete, perdón, con el operador delete podemos liberar esa memoria y volver a reservar memoria con otro tamaño diferente. Bueno, pues lo vemos con un ejemplo. Bueno, pues para ilustrar un ejemplo de matrices dinámicas de punteros a struct, vamos a partir del ejemplo que vimos con anterioridad de una matriz estática de struct que utilizamos para la gestión de un almacén automatizado de productos farmacéuticos. Vimos lo que sería el ejercicio 5. Bueno, pues como sexto ejercicio y como ejemplo, pues vamos a ver el mismo almacén, vamos a partir del mismo código, pero lo vamos a adaptar para que la matriz, en lugar de ser una matriz estática que veíamos definida aquí, celda almacén de número de filas por número de columnas, pues vamos a hacer que esta matriz sea dinámica. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo adaptar todas las funciones, los prototipos de funciones con los parámetros de entrada para que la matriz, en lugar de ser, como estáis viendo aquí, una matriz estática de número de filas por número de columnas, sea una matriz que podamos elegir durante el programa el número de filas y el número de columnas que queramos que tenga. Vale, bueno, partimos de una definición de dos constantes, número de filas 10 y número de columnas 20, que inicialmente pues las podemos utilizar para hacer las primeras pruebas, pero bueno, al final las eliminaremos en favor de dos variables enteras, que son las que vamos a pedir al usuario que introduzca por teclado. Entonces pues tendríamos un entero número de filas que inicialmente pues lo puedo, como hemos comentado, lo puedo inicializar a la constante nfill y un número de columnas ncol que lo inicializo también a la constante numcol, pero que después ya en tiempo de ejecución podremos cambiar estas variables y podremos utilizarlas como variables para definir las dimensiones de la matriz dinámica. Mantenemos las definiciones de struct que habíamos hecho en el ejemplo anterior, fecha cat, que es una estructura para definir una fecha de caducidad que tiene tres parámetros, el día, el mes y el año de la fecha de caducidad, que bueno, realmente para temas de productos farmacéuticos normalmente la fecha de caducidad se reduce a mes y año. Vamos a quitarle, dejamos mes y año. Y luego otro struct celda, que es para cada una de las celdas de la matriz del almacén automatizado, pues lo que vamos a tener en la información que vamos a guardar va a ser si esa celda está libre o está ocupada, es un booleano, true o false, y la fecha de caducidad del medicamento que está guardado allí y el nombre del medicamento que está guardado allí, que sería un array en este caso, pues sí, un array estático de 100 caracteres, ¿vale? Un string, un array estático de 100 caracteres. Aquí en el main, primer cambio que vamos a hacer, en el main, celda almacén número de filas por número de columnas. Bueno, pues almacén ya no va a ser un array estático, entonces vamos a quitar las dimensiones del array estático y lo vamos a convertir en puntero de puntero a celda, siendo celda el struct que hemos definido aquí arriba. Vale. Teniendo en cuenta eso, pues vamos a tener que cambiar todas las definiciones de nuestras funciones. Vale. Teníamos una función de inicializar almacén que lo que hacía era poner todo el almacén a 0, o sea, los nombres de todas las celdas a comillas, o sea, cadena vacía, la fecha a 000 y el booleano libre a true, porque todas las celdas en un inicio están libres hasta que vayamos introduciendo medicamentos. Conforme vayamos introduciendo, pues se van llenando y el libre se va poniendo a false. Vale, esta función
pues en lugar de tener como parámetro una matriz de n filas por n columnas de celda, pues lo que va a tener es un puntero de puntero a celda. Pero claro, tendremos que decirle si ya en un principio estábamos usando como valor fijo constante numFill y numCol, pero si vamos a introducir matrices dinámicas de diferentes dimensiones, tendremos que darle dos enteros para decirle número de filas y número de columnas. Vale, además de esto, vamos a introducir una nueva función que no teníamos antes, porque la función de inicializar almacén inicializaba una matriz estática que ya estaba creada y ya tenía su memoria reservada. Ahora, como vamos a trabajar con matrices dinámicas, tenemos que reservar memoria. Cuando yo creo el puntero de puntero a celda, que le llamamos almacén, bueno, por cierto, no lo he comentado, pero toda esta estructura y todo este código provenía de un ejemplo anterior que habíamos visto. Lo dejo arriba en el enlace para que podáis ver, si no visteis el código anterior, comprender un poco mejor de dónde provenimos, lo que sería la matriz estática de struct que gestiona el almacén automatizado, y que simplemente ahora mismo, partiendo del mismo código, lo estamos adaptando a una matriz dinámica. Vale, os dejo arriba el enlace por si no visteis el vídeo anterior. Seguimos. Vamos a necesitar, como estoy comentando, una nueva función que le vamos a llamar crear almacén. ¿Por qué? Pues porque antes partíamos de una matriz estática y ahora vamos a una matriz dinámica que hay que reservar memoria. Tendremos que usar la función new, el operador new, para reservar memoria para ese puntero de puntero, para convertirlo finalmente en una matriz y poder trabajar con ella. Entonces, pues vamos a crear una función void que le vamos a llamar crear almacén, y le vamos a pasar como parámetro un puntero de puntero a celda, pero si tengo que reservar memoria, no solo necesito el puntero de puntero, sino que necesito la dirección de memoria donde está ubicado ese puntero, y para ello tengo que pasarle el ampersand. ¿Vale? Recordamos de vídeos anteriores que cuando quiero reservar memoria para un puntero dentro de una función, ese puntero lo tengo que pasar por referencia, es decir, no solamente pasar la dirección a la que apunta el puntero con asterisco asterisco, sino la dirección donde está ubicado el propio puntero. Por eso le ponemos el ampersand, si no, no funcionaría y no podríamos reservar memoria dentro de esta función. Y luego entero y entero para número de filas y número de columnas. ¿Vale? Yo le voy a decir, quiero crear un almacén, le paso un puntero de puntero a celda por referencia para que me reserve memoria con tal número de filas y tal número de columnas. ¿Vale? Esta es la nueva función que vamos a utilizar. Bien, teníamos otra función que era buscar celda libre. Cuando yo voy a introducir un medicamento en el almacén, pues necesito buscar donde hay una celda libre, porque puede que inicialmente el almacén esté lleno, pero después yo haya sacado medicamentos, los que vaya necesitando se van quedando celdas libres en huecos que no tienen que ser correlativos. Entonces lo que necesito es buscar donde hay una celda libre para introducir después un nuevo medicamento. Bien, pues buscar celda libre, le vamos a pasar la matriz dinámica, que sería celda puntero puntero, ¿vale? Puntero de puntero a celda. En este caso no necesito pasarlo por referencia porque no voy a modificar, no voy a reservar memoria, ya la memoria la hemos reservado cuando hemos creado almacén. Solamente en crear almacén es donde necesito pasarle el ampersand. Sin embargo, en buscar celda libre, lo que va a hacer es que me va a devolver fila y columna donde ha encontrado una celda libre. Por eso estos enteros los estoy pasando por referencia con el ampersand. Introducir medicamento, simplemente lo que haríamos sería, dado unos datos de un medicamento, que sería su nombre, una array de caracteres y su fecha de caducidad, y dadas una fila y una columna libres que habremos buscado previamente con buscar celda libre, vamos a introducir esos datos de medicamento en la celda correspondiente
Para ello pues le volvemos a pasar una vez más el puntero de puntero a celda, que es nuestra matriz dinámica. Buscar medicamento. Bueno, pues igual que hacíamos en buscar celda libre, me va a tener que devolver dos enteros donde está ubicado la fila y la columna donde está ubicado un medicamento, si ese medicamento existe. También se me ha olvidado antes comentar que buscar celda libre me va a devolver un entero que me va a indicar si hay o no hay celda libre. Si hay celda libre, estos dos valores me indicarán la fila y la columna donde está, y si no, pues me devolverá un 0. Introducir medicamentos, pues también me va a devolver un entero si lo ha podido introducir correctamente. Y buscar medicamentos, me va a devolver un entero diciéndome si ha encontrado el medicamento en cuestión. Yo hago una búsqueda y digo, pues tengo tal medicamento en la farmacia, pues me va a devolver si lo tengo o no lo tengo. Entonces, ¿qué le tenemos que pasar? Una vez más, el puntero de puntero a celda, y ahora le tendré que pasar el nombre del medicamento que quiero buscar. Hará una búsqueda por todas las celdas de mi matriz dinámica y me devolverá, por eso los ponemos con ampersand, un entero y un entero con los números de fila y columna donde ha encontrado ese medicamento. Sacar medicamento, pues simplemente lo que va a hacer es, si hemos buscado el medicamento y lo tenemos, sacar el medicamento lo que va a hacer es, en la celda y fila y columna donde existe, pues lo extraerá y ya quedará como libre la celda en cuestión, porque ya el medicamento no lo tenemos allí, ¿vale? Lo que hará será poner el nombre en la celda en cuestión, el nombre a cadena vacía, la fecha a 00 y el booleano libre lo pondrá como libre. Eso es lo que hará, sacar medicamento, entonces, y nos devolverá un entero indicando si lo ha podido sacar correctamente o no. Una vez más, tendremos que pasarle el puntero de puntero a celda, que es nuestra matriz dinámica, una cadena de caracteres con el nombre del medicamento a extraer, y puede ser que tengamos diferentes fechas de caducidad para un medicamento, ¿vale? Porque podríamos tener en el almacén diferentes unidades de un mismo medicamento y siempre iremos a extraer la fecha de caducidad más próxima. Esto es una cosa que hay que tener en cuenta, ¿vale? A la hora de extraer un medicamento, si encuentro varias unidades del mismo, pues tendré que sacar el de fecha de caducidad más próxima. Entonces me va a devolver la fecha de caducidad del medicamento que se ha extraído y que vamos a obtener. Y por último, pues tenemos una función de imprimir almacén, imprime almacén, que lo que va a hacer es mostrarme por pantalla de alguna manera todas las celdas que tenemos en nuestro almacén. Para probarla, igual lo que haremos será cambiar el número de fila y número de columnas para que no se extienda de la pantalla, ¿vale? Pero bueno, también lo podemos hacer de manera que salga todo linealmente y sin problema. Una vez más, aquí tenemos que cambiar la matriz dinámica por puntero de puntero, la matriz estática, perdón, por puntero de puntero, y tendremos que decirle número de filas int y número de columnas siempre que trabajemos con una matriz dinámica, y el número de filas y el número de columnas podría variar. Tenemos que pasarle número de filas y número de columnas. Claro, teniendo en cuenta esto, vemos que hay alguna función de las anteriores que también nos faltaría estos dos parámetros, ¿verdad? Porque en crear almacén lo tenemos, en inicializar almacén lo tenemos, en buscar celda libre, en realidad lo que estamos pasando sería la fila y columna donde va a encontrar la celda libre. Por lo tanto, tenemos dos opciones: o
le añadimos otros dos parámetros donde tenemos el número de filas y el número de columnas, o en el propio parámetro de fila y columna le introducimos un valor que usaremos y que ese valor luego se verá modificado. Lo más correcto sería usar un parámetro independiente, por lo tanto tendríamos que usar int para número de filas y número de columnas. En introducir medicamentos le estamos diciendo directamente la fila y la columna donde lo queremos introducir. Esto aquí no vamos a necesitar el número de filas y el número de columnas de la matriz, porque directamente nos vamos a ir a la fila y columna en cuestión y sin más lo introducimos allí, ¿vale? Pero en buscar medicamentos sí. Todas aquellas funciones que tengamos que recorrer todo el array en búsqueda de algo, o inicializando, haciendo alguna operación sobre todas las celdas del array, vamos a necesitar el entero, que sería número de filas y número de columnas que tiene mi array. Luego aquí en int me va a devolver el medicamento que haya encontrado. Voy a dejar un espacio aquí en todos ellos. Y por último, en sacar medicamento, la función sacar medicamento en realidad va a llamar a la función buscar medicamento antes de sacarlo. Por lo tanto, igualmente le tendremos que pasar los dos enteros de número de fila y número de columna, int, para que sepamos mi matriz dinámica cuántas filas y columnas tiene, ¿vale? Bueno, pues con esto tendríamos ya adaptadas todas las funciones, todos los prototipos. Y como este vídeo está saliendo ya un poco largo, vamos a cortar aquí por hoy. Nos quedamos con los prototipos de funciones, que ya los tenemos todos definidos, y así dejo para que vosotros vayáis planteando cómo resolverlo, cómo hacer la implementación, y próximamente publicaré el último vídeo ya con una orientación, sin resolver toda la implementación, porque eso os toca a vosotros, pero sí una orientación clara al menos de cómo implementar la función crear almacén, inicializar almacén y algunas de las funciones restantes.